Muy buenas, hoy no solo te voy a enseñar a que tu portátil antiguo vaya más rápido, sino que vas a ver cómo dejé este portátil que había estado muy mal cuidado. Por fuera parecía viejo y cuando lo ponías a funcionar era muy lento y quedó pues como nuevo, ahorrándonos muchos euros y por supuesto quedando totalmente funcional. Bueno, lo primero que hice era ver si funcionaba, ya que era de un familiar que lo quería tirar. De primeras no encendía, como suele ser normal, en estos portátiles antiguos se les va la batería. Así que probé a enchufarlo a la corriente y efectivamente funcionaba. Lo único, aquí tuve otro problema y era que tardaba en iniciar como unos 4 minutos y eso sí, lo encendí. Pero es verdad que había incluso algunas veces que no lograba encender, o sea, era muy complicado. Más de 4 minutos tardaba en encender, de verdad que yo no había visto un portátil así en mi vida. Después, una vez dentro, el ordenador iba muy lento, era casi imposible hacer nada con él, se quedaba como pensativo y no abría los programas. Así que bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que está fallando. ¿Cómo podemos hacer esto? Desde el administrador de tareas, muy sencillo realmente, o bien buscándolo en el buscador de Windows o pulsando control, alt y suprimir. De esta forma nos aparecerá esta pantalla con lo que está ocurriendo en el ordenador. Aquí pinchamos en rendimiento si queremos verlo más claro y nos saldrá esta pantalla donde podemos ver qué es lo que está haciendo que vaya tan lento. Como podemos ver, tanto el disco duro como la memoria RAM están en un alto porcentaje, que es lo que hace que vaya mal. Tened en cuenta que si el disco duro marca 100% continuamente, seguramente sea debido a que está roto por algún golpe o algo, que es lo que me ocurría a mí. Para saber si podemos ampliar la RAM, solamente tenemos que pinchar en ella y nos saldrá cuántas tenemos insertadas, como en mi caso que tenía una de 2, por lo tanto podemos añadir otra igual, ya que en concreto no necesitaba nada más. Un programa que te puede ayudar mucho para identificar componentes puede ser CPU-Z, el cual te puede indicar la RAM que tienes, incluso el procesador si tu problema fuese ese. A mí la verdad es que me ha salvado en muchas ocasiones, ya que te da mucha información. Aunque si te pasa como a mí, que no eres un experto en informática, puedes darle una vuelta al portátil y revisar de primera mano los componentes. Normalmente la RAM y el disco duro van con una tapa aparte sin necesidad de desmontar gran cosa del portátil. Simplemente quitando los tornillos y sacando a presión deberíais de ver los componentes, aunque en algunos dispositivos puede que tengáis que quitar toda la tapa, pero bueno, simplemente es quitar tornillos y ya está, como vais a ver a continuación. La RAM sale empujando estas dos pestañitas hacia afuera, se levantará y después tú ya puedes tirar de ella hacia arriba sin hacerlo de forma brusca para no romperlo. Entonces lo que hice fue mirar el modelo exacto y comprarlo por eBay, y así me cercioraba de que funcionara sí o sí. Simplemente con este código, poniéndolo en el eBay o en el buscador de Google incluso, podrás encontrar el modelo exacto. Cuando llegó simplemente miré si era igual, lo único que cambiaba era un poco el color, pero bueno, tampoco le di mucha importancia porque lo demás era todo exactamente igual. Así que al ponerla, que es exactamente igual, solo meterla de forma que encajara y después empujarla hacia abajo para que quede fija. Parece que es más complicado de lo que realmente parece, pero es muy sencillo. Solamente tienes que fijarte de que este diente esté en el lugar correcto, meterla en esta posición y después empujarla hacia abajo. Vais a ver que entra solo, o sea, no es una cosa que sea muy complicado de hacer. Ni son dos pestañas que lo único que hacen es que la RAM se quede abajo del todo, ¿vale? Así que como veis, en cuanto empujáis ya se queda adentro. Y con la otra exactamente igual. Aunque es verdad que me costó un poquito más y de hecho se quedaba un poquito más sacada que la otra. Pero bueno, ya os digo que en principio no tuve problema con esto. Y ahora revisé que lo había puesto bien y que funcionaba, así que vine al mismo sitio y efectivamente teníamos el doble de RAM y nos salía que estaban las dos ranuras ocupadas. Esto es importante que le echéis un vistacillo para saber si lo habéis puesto bien. Si no funciona, pues es que realmente o no vale o algo habéis hecho mal. El tema del disco duro lo dejaré para lo último y ahora veréis el porqué. Otro problema que tenía el ordenador es que se calentaba muchísimo, entonces hacía el conocido estrangulamiento térmico que hace que vaya aún más lento. Así que ahora sí que hay que desmontar. He de decir que los pasos a continuación son similares, a no ser que tengas un portátil de estos que son como una tablet o un móvil, que entonces los pasos variarían un poco y de hecho sería bastante diferente por dentro, porque estos no llevan los mismos componentes que llevarían este, ¿vale? También os recomiendo una pulsera antiestática para evitar daños en el portátil, aunque si no la tienes no pasa nada. Yo he manipulado muchos componentes sin esto y nunca ha pasado nada. Lo primero que voy a quitar es el disco duro, que sale empujando así. Puede que el tuyo tenga algún tornillo, lo quitas y listo, porque es verdad que esto sí que puede variar un poco. Después la disquetera, si le has quitado todos los tornillos que están a la vista, debería de salir tirando, ya que va con un tornillo agarrada. Tirando así la sacamos y ya estaría. Y ahora me puse a tirar pensando que saldría, pero veía que no lograba sacarla. Si veis que no sale, es que faltan tornillos. No te pongas a tirar, no hagas lo que hice yo, que os lo podéis cargar. Y en mi caso no se partió ni nada, pero bueno, hice un poquito el bestia, no os voy a engañar. En mi caso fue otra cosa, y es que estos portátiles hay que quitarles el teclado para quitar los últimos tornillos. Así que solamente tienes que quitar el protector de las teclas, que sale a presión, al menos el mío, y después
de hacer presión sale. De hecho estaba casi suelto, así que no tuve mucho problema con esto. Y después hay una especie de resaltos que hay para dejar el teclado bien pegado. En mi caso lo hice con un cúter y poco a poco lo fui sacando, aunque también creo que lo puedes hacer con la uña bastante sencillo en cuanto le coges el truquillo. Realmente son como unas pestañas que entran para adentro y en cuanto lo veas, si lo vas a ver, se hace bastante sencillo. Es verdad que si no sabes lo que es, pues metes ahí el cúter, como hice yo. Y bueno, también te surge y de hecho lo hacen así mucha gente, ¿vale? Así que no tengas problema en hacerlo así, ¿vale? Ya que por aquí no van cables ni nada de eso. Así que poco a poco lo fui sacando y lo levanté con mucho cuidado. Y después había que sacar la conexión, que son estos flex que están aquí, que simplemente tenemos que levantar esta pestañita y tirar hacia afuera del cable. Es muy sencillo. Luego para ponerlo recordad que va exactamente igual, no tenéis que hacer nada más. Simplemente sacamos el teclado y como vemos aquí tenemos dos tornillos que habría que quitar y eran los que me faltaba a mí. Yo quité este flex también, pero realmente no me fue necesario al final porque no quité nada más. Pero bueno, ya os digo que si queréis quitar los flex, mejor, porque luego puede que se quede alguno tirante si vais a quitar más tornillos o lo que sea. Así que bueno, yo lo quité todo y luego lo puse todo y ya está, que tampoco hay mucho, no es muy complicado de poner después. Así que después retiré los tornillos que me faltaban y ahora procedemos a cerrarlo con mucho cuidado, porque ahora no tenemos tornillos, por lo tanto tenemos que hacer nosotros la presión que hacen los tornillos. Después empezamos a tirar sin hacer mucho esfuerzo, que ya veremos cómo sale muy sencillo y podremos sacar la tapa hacia arriba. Como veis, si no sale es porque tenéis algún tornillo. Aquí empezaron a salir un montón de plásticos rotos, no entendí muy bien por qué. De hecho creo que no eran ni del portátil, porque no vi nada que estuviese roto ni nada que faltase. Posiblemente sea de algo que se habrá colado dentro o lo que sea. Ahora lo siguiente a hacer es quitar el ventilador. Esto va con unos tornillos, simplemente igual que todo, y es muy sencillo de quitar. Solamente quitamos los tornillos. Mucho cuidado con los tornillos, no confundirlos unos con otros. Yo los voy separando en función de los que voy quitando. Después quité este conector que va tirando a presión, aunque tened mucho cuidado y no tiréis del cable. Esto es muy importante porque si os cargáis el cable ya ahí tendréis que cambiar seguramente el ventilador, sobre todo si no sois muy experimentados en informática. Como veis, la pasta térmica estaba muy seca, así que bueno, procedí primero a limpiar con una brocha por todas las zonas, quitar la suciedad, que esto hace que el ordenador se caliente en exceso también. Pasamos bien quitando todo el polvo por los puertos USB y las zonas de difícil acceso. La placa base en general la vamos a dejar bien limpita para que no quede nada, sobre todo en esta primera mano. Ahora lo que vamos a necesitar es alcohol 100%, alcohol, o al menos 90%, que no pasaría nada tampoco, para no dañar nada. Este es el bote que lo tengo desde hace más de 2 años, así que si compráis uno grande os durará muchísimo tiempo. Y con un cepillo de dientes que no vayáis a utilizar, lo mojamos bien en el alcohol y vamos limpiando por toda la placa base. Limpiamos bien todas las zonas donde haya suciedad, donde haya rincones con suciedad seca que se pueda haber colado o lo que sea. Después con un apósito o algún trapo que no deje residuos, como utilicé yo, quitamos la pasta térmica antigua y con el cepillo le damos si se queda algo por fuera, ¿no? Que normalmente se suele quedar algo de restos de pasta térmica por aquí, ¿no? También limpiamos bien el ventilador, que quede libre de polvo, y si no tenéis un bote de aire comprimido, como era mi caso, que se me había gastado, normalmente yo lo utilizo, pero bueno, en esta ocasión no lo tenía, así que utilicé un secador en modo frío, ¿vale? Es importante que no salga caliente porque os podéis cargar el ventilador, así que tened cuidado con esto, aunque yo simplemente os recomiendo que compréis un bote que puede costar 6-7 euros de aire comprimido, y de esta forma le podréis dar y quitar muchísimo mejor la suciedad. Ahora vamos con la pasta térmica. Realmente la marca no importa mucho, yo utilizo esta para mi ordenador personal y me va bastante bien, pero bueno, podéis utilizar una normalita, si es para un portátil tampoco pasa nada, ¿no? Yo he hecho un poquito, después lo extiendo por el procesador para que no quede nada sin pasta térmica. De esta forma pues me cercioro de que no quede ningún sitio en el que no haya pasta térmica. Limpiamos si se nos ha caído algo y listo. Podemos volver a montar el ventilador, que debemos de ponerlo en el sentido contrario en el que lo hemos desmontado, ¿no? Esto es muy sencillo todo, realmente tenemos que hacerlo exactamente igual. De hecho, una práctica que podéis hacer es grabar el proceso de desmontaje y después, si tenéis alguna duda, volver a revisarlo, ¿no? Que yo en ocasiones lo he hecho y lo he grabado y después he dicho, oye, pues ¿esto dónde va? Pues lo miro en la grabación y de esta forma sabes dónde van todos los tornillos, ¿no? Pero bueno, como ya no tenía mucho problema, simplemente ponemos el conector, limpiamos un poco bien la otra parte de la tapa y lo dejamos todo bien limpito de polvo, ya que esto hará que también el ordenador se enfríe mucho mejor. Ponemos después la tapa exactamente igual que la hemos retirado hasta que suene un clic y entre. Vais a ver que realmente entra mucho más fácil de lo que ha salido y ya podemos proceder a poner los tornillos, aunque como lo estamos haciendo de forma inversa, vamos a poner primero los tornillos de teclado, que es lo que hemos hecho antes, ¿no? Apretamos los tornillos del teclado. A continuación me puse a limpiar con alcohol y el cepillo todo el teclado y todas las zonas estas, porque estaba como muy sucio y sobre todo parecía como que habían caído líquidos por dentro, ¿no? Y después tenemos que conectar los flex exactamente igual. Simplemente el flex va apoyado aquí
y después va cerrado ahí. Vais a ver como que encaja, o sea, tiene que encajar. Eso es importante que veáis que ya está ahí encajado y que cierre, que se queda bien, ¿no? Y bueno, ya simplemente después nada más que apretar, ponerlo para que las clavijas esas vuelvan a coger el teclado, ¿no? Como veis, ya simplemente apretando se va a quedar. El cubre teclado este igual va como metido de arriba y apretando vais a ver cómo va sonando clac, clac, clac. Y ahí es cuando se va poniendo bien. De hecho, yo cuando cogí este ordenador esto estaba medio quitado y lo puse yo así con la mano. Tampoco tiene mucho lío, va a presión. Después volvemos a meter la disquetera, exactamente igual que la hemos sacado. Ponemos el tornillo y después volvemos a poner los demás tornillos y ponemos el disco duro y lo que hayamos quitado anteriormente. Como veis, es que este paso simplemente es hacer lo que hemos deshecho, ¿vale? Así que no tiene mucho más misterio. Ahora todavía no hemos acabado, pero sí que hemos solucionado el problema de la refrigeración y es que ahora va mucho más fresco. Para el siguiente paso vamos a necesitar un pendrive formateado. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente en mi PC vamos al pendrive, le damos clic derecho y damos a formatear. Nos dirá, ¿seguro que quieres formatearlo? Le damos así y después el siguiente paso que tenemos que hacer es entrar en Google, poner Windows 10 en el buscador e ir a donde pone descargar imagen de disco de Windows 10 archivo ISO. Entramos en la página y le damos a descargar ahora la herramienta, ¿vale? Y le damos a instalar lo que se nos ha descargado, ¿vale? Que es un instalador. Le tendremos que dar a aceptar y se va a quedar cargando un rato más. Ahora nos saldrán dos opciones. Pinchamos en crear medios de instalación y le damos a siguiente. Ahora seleccionamos el idioma y el Windows que queremos instalar. Le damos a siguiente y pinchamos en unidad flash USB. Aunque yo tuve que cambiar el USB ya que tiene que ser mínimo de 8 GB, así que cogí uno de 15 para ir sobrado y no tener problemas. Después seleccionamos la memoria y el programa solo lo hará todo, ¿vale? Simplemente lo único que tienes que tener en cuenta es tener un USB formateado y ya el programa lo va a hacer todo. Cuando ya esté listo te va a poner que está lista, le das a finalizar y podemos dar clic derecho en el USB y dar a expulsar para que no haya ningún problema, ¿vale? Y cuando nos diga es seguro extraer el hardware, pues lo extraemos sin ningún tipo de problema. Ahora, con el portátil apagado vamos a tener que entrar en la BIOS, ¿vale? No es necesario todavía que pongas el USB, pero bueno, yo lo puse. Encendemos el ordenador y en mi caso para entrar en la BIOS tenemos que pulsar F2. Dependiendo del ordenador tendrás que pulsar F2, F3, F4, dependiendo mucho de tu ordenador. Normalmente aparece en el menú cuando tú inicias, aparece abajo a la izquierda en blanco la tecla que tienes que pulsar. Una vez dentro tenemos que mover con las flechas hasta donde pone boot. Aquí tenemos que poner el USB el primero para que lo ponga de prioridad. Aquí nos indicará las teclas que tenemos que pulsar para moverlo. En mi caso era F5 y F6 para mover el orden. Después de poner el USB el primero le damos a guardar y salir, que en mi caso era F10. Es todo muy intuitivo y te lo dice todo el mismo programa. Y ahora es cuando tenemos que cambiar el disco duro. Así que cerramos el portátil y le damos la vuelta de nuevo. Para cambiar el disco duro, muy sencillo. El mío iba tirando, no tenía ni tornillo ni nada. Sí que es verdad que tenía 4 tornillos, tenía como un protector. Y es verdad que yo he visto algunos portátiles que va agarrado con un tornillo el disco duro. En mi caso no lo era, simplemente le quité estos 4 tornillos, quité este plástico y ya salió el disco duro desnudo. Saqué el otro que había comprado, que era un SSD Kingston de 480 GB, que me costó muy barato, de hecho era el más barato. Pero siempre fijaros que sea SSD para que sea más rápido, si no posiblemente no notéis mucha diferencia, ¿vale? Es importante esto. Así que lo ponemos todo exactamente igual, lo encendemos y como ya pusimos en la BIOS para que iniciara el USB en primer lugar, se iniciará el USB, que es el instalador de Windows. Así que seguimos los pasos de decir que no necesitas una clave de Windows, así que pinchamos en no tengo una clave del producto, aunque las tienes muy baratas, he de decir. Pero bueno, si te pasa como a mí que este no es un ordenador que vas a utilizar, después le damos al Windows que quieras, aceptamos los términos y aquí le damos a instalar Windows de cero. Después asignamos el disco duro y le damos a siguiente. En mi caso, como era el único que tenía y no hay más, le di a este que es el que yo tenía, ¿no? Nuevo. Y le damos a siguiente y ahora solo nos queda esperar un largo periodo de tiempo que tarda un poquillo, la verdad, no os voy a engañar. Cuando haya acabado el ordenador automáticamente se reiniciará. Tenemos que estar pendientes ya que tenemos que volver a cambiar el orden de inicio de la BIOS, como antes. Si no, se volverá a iniciar el USB y volveremos a empezar. Si por lo que sea se te pasa, no pasa nada, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es volver a apagar el ordenador y encender. No continúes con la instalación del USB y ya está, ¿vale? No te va a pasar nada si por lo que sea has entrado en el USB sin querer. Sé que esto es un poco más lío, pero es muy sencillo. Solamente inicias la BIOS otra vez, vuelves a poner el orden prioritario para el disco duro y ya estaría. Y ahora ya podemos quitar el USB. Ahora iniciará Windows y tendrás que configurarlo como tú quieras. Esto ya es un poco más personal, así que cada uno puede configurarlo como quiera. Al iniciar el ordenador ya me di cuenta del cambio de velocidad. No tenía nada que ver, o sea, ya lo noté muchísimo. Y eso que solo lo había acabado de instalar, ya se notaba que tardaba en entrar muchísimo menos. Pero bueno, era un cambio bastante abismal. Aunque aún no estaba contento con el resultado y quise darle un toque personal. Aunque ahora deberíais de coger ejemplo de lo que no debéis hacer, porque la verdad es que la lié un poquito. Yo me puse a lijar la carcasa ya que quería quitar este
aspecto a viejo y usado que tenía, y se veían bastantes rayones, se veían deteriorada la carcasa por varias zonas como golpes, muy rayada. No sé, parecía que era muy viejo el ordenador y quería quitar eso y quería cambiarlo, quería dejarlo como nuevo. Así que me puse a lijar la carcasa para, pues, quitar estos rayones profundos y dejarlos los más lisos posible. Aunque te recomiendo que si no tienes mucho espacio para hacerlo, no te líes, que no te pase como a mí, ya que te puede quedar muy mal y ya veréis cómo te va a quedar bien sin tener necesidad de esto y ahorrándote mucho dinero. Lo que hice a continuación fue empapelar las zonas que no quería pintar y darle una capa de negro para que se adhiriera bien la pintura, dando capas finas y dejando secar unos 20 minutos. Es importante que lo dejéis secar, ¿vale? Para que se adhiera la capa de después bastante mejor. Después le di con amarillo, que me sobró de otro proyecto que hice anteriormente. Si no tienes ningún bote y te apetece hacer estos pasos por lo que quieras, puedes comprar uno que te cuesta a lo mejor 3-4 euros, ¿vale? Aunque ya te digo que no te lo recomiendo si no tienes un espacio, sobre todo que sea cerrado, ¿vale? Porque mi problema principal fue ese. Y aquí ya empecé a tener problemas, ya que el aire dejaba todo el acabado muy feo y dejaba todo con motas, así que no tuve más remedio que dejarlo secar, volver a lijarlo y darle el mismo proceso otro día más soleado. Pero después ocurrió lo mismo, quedaron motas de mosquitos, de polvo, etcétera. La verdad es que quedó muy feo y no me gustó nada el acabado. Y es verdad que, a ver, si estabas de lejos no se apreciaba tanto, pero en mi opinión no me gustó nada, así que yo no lo quise así, ¿no? Así que fui a comprar imprimación y laca de calidad, sobre todo para hacerlo bien, ¿no? Además le pedí a un amigo si podía hacerlo en su casa, ya que tenía una zona para pintar en la que lo había hecho anteriores veces. Y ahora cambié el color por un color antracita que quedaba mejor que el amarillo, ya que el amarillo contrastaba con el color rojo, con el interior rojo. E hice lo mismo, simplemente capas finas, dejando secar entre capa y capa, aunque esta vez había quedado bastante mejor, porque es verdad que ya es otra cosa, ya no corría aire, ya estaba en un sitio cerrado e iba quedando bastante mejor. De hecho, cuando empecé a dar la laca dije, madre mía, qué bien va a quedar como nuevo. Y de hecho, hubiese quedado bien si no hubiese sido la estación del año en la que estábamos, que corría mucho aire, muchas motas de polvo. Y bueno, al final, aunque esta vez había quedado bastante mejor, el acabado no me gustó mucho. Por dentro se quedó como con amarillas algunas zonas, aunque con alcohol se pudieron quitar sin problema. Pero bueno, al final me enfadé y quité toda la pintura a tiras, literal, ya que di demasiadas capas de todas las veces que había intentado pintarlo. Así que lo que realmente os recomiendo para que no os gastéis el doble como hice yo es vinilarlo. Por 4 euros compré un buen vinilo de calidad, y esto es importante, de calidad, y con una tarjeta vamos dándole poco a poco sin dejar burbujas. Después con los 3 dedos estiramos bien en las esquinas para que se vea bien. Sobre todo esto es importante en las esquinas, que es el sitio donde puedes tener más problemas, y por eso tiene que ser de calidad, ¿vale? Para que estire bien y sobre todo que al darle calor coja la forma correcta. Y ahora con un secador de pelo quitamos las burbujas que se nos hayan quedado, que se nos pueden quedar algunas, a mí se me quedaron algunas. Y bueno, pues estirando, simplemente dándole calor, aunque con cuidado, porque esto recordad que es una pantalla, no os podéis pasar de calor, le tenéis que dar poquito a poco. Y simplemente estiramos lo que viene siendo las esquinas hacia abajo y pegamos por debajo, ¿vale? Luego si se queda pegamento debajo no os preocupéis, porque se puede quitar con alcohol, ¿vale? Lo importante ahora mismo es que esto quede muy estirado y que quede como pegado, ¿vale? Es importantísimo eso para que se quede la esquina perfecta. Esto solo lo vamos a conseguir con calor. Después, con mucho cuidado y un cúter afilado, quitamos el sobrante, que esto es muy sencillo. Una vez pegado con el secador, no vas a tener problema al quitarlo. Por último, quita las pegatinas viejas que había por todas partes. Después, si quedan marcas, con un poquito de alcohol, que no hace falta ni que sea el mismo que has utilizado antes, con uno que tengas por casa te sirve. Simplemente un poquito con la uña, vamos tirando, y estas que aparecía aquí, que de hecho ya no era ni ese Windows desde hace ya bastante tiempo. Y luego tenía también pegatinas como resecas en la parte de detrás. Después limpié las zonas restantes y los 4 puntos sobre los que se apoya el portátil. Y después le puse las protecciones que llevan las sillas, estas que para no rayar el suelo, que me costaron muy poco, y puse 3 en la parte de atrás, donde la pantalla, y uno en la parte de delante para conseguir una inclinación y una buena ventilación. Ya que he visto que esto, los nuevos portátiles gaming, de estos que te venden por un ojo, lo llevan, y bueno, pues queda bastante bien, ¿no? Sobre todo para que haya una mejor ventilación. Después de todo esto había pasado de tener un portátil que apenas funcionaba a tener un portátil que encendía en 11 segundos e iba muy fluido. Que puedo ir a todos los sitios a ver vídeos con él, incluso jugar a videojuegos. Vamos, el resultado ha sido espectacular y por supuesto no solo habíamos solventado los fallos que tenía, sino que ahora parecía uno nuevo, muy bonito de ver y elegante. Y habíamos ahorrado más de 400 euros en uno nuevo. La verdad es que, quitando el error de pintarlo, he quedado muy satisfecho con el resultado. Y ahora tengo un portátil para cuando vaya a los sitios, y sobre todo si me voy de viaje y tengo que hacer algo. Así no tienes que estar yendo con la torre del ordenador para arriba y para abajo, y pues te llevas el portátil y ya está, ¿no? Y trabajas con él.